Octaedro, Redes y Educación, una serie del podcast de Octaedro. ¿Qué beneficios y desafíos trae el uso de las redes sociales en la formación docente? ¿De qué maneras se puede dar este desarrollo profesional a través del uso de redes sociales? Exploramos estas y otras cuestiones de la mano de Paula Marcelo Martínez y Carlos Marcelo García, editores del libro Conectados para Aprender, el cual podéis encontrar en formato Open Access en la web de Octaedro, y os dejaré también el enlace en la descripción del episodio. Vamos a hablar con Carlos y con Paula a lo largo de 3 episodios diferentes en los que iremos abordando distintos temas y partes del libro. En este primer episodio comenzamos explorando con Carlos Marcelo cuáles son los usos que el profesorado hace de plataformas como TikTok, como Instagram, para compartir recursos y materiales y mantenerse al día de los debates y discursos pedagógicos. Espero que lo disfrutéis. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Hola, Paula, muy bien, muchas gracias por la invitación. Es un placer tenerte aquí en Octaedro Educación. Y para comenzar, quería preguntarte, habéis editado un libro, Paula y tú, que recoge una gran variedad de autores y también cada uno de ellos en los capítulos va abordando temas muy diversos entre sí. ¿Cuál ha sido el hilo conductor de todos estos capítulos? Bueno, el hilo conductor es un hilo del cual venimos como una madeja intentando desgranar, que tiene que ver, o desenrollar, mejor dicho, que tiene que ver con la pregunta de cómo aprenden los profesores. Esta es una pregunta que nos hemos venido haciendo desde hace ya muchos años, décadas incluso. De hecho, en Octaedro hemos publicado algunos otros libros. En este caso, nos preocupaba en este libro responder a esa pregunta de cómo aprenden los docentes hoy, o si quieren de forma más amplia, en esta década. Es decir, ¿qué ha cambiado? Cómo los procesos de aprendizaje de los docentes han evolucionado y cómo podemos ofrecer al público que va a leer este libro, bueno, pues una respuesta a esa pregunta que nos preocupa, ¿no? Para que los procesos de formación se adecúen en cada momento a las condiciones y capacidades que tenemos. ¿Y cómo habéis conectado esta pregunta, esta preocupación de cómo aprenden los docentes con el tema de las redes sociales? Bueno, este libro forma parte de un proyecto de investigación, en realidad un proyecto financiado por la Junta de Andalucía y otro proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia, en el cual desde hace ya 4 años venimos trabajando con diferentes metodologías que nos han permitido acercarnos a este complejo mundo de lo que se llama las redes sociales digitales. ¿Sí? Las redes sociales, por supuesto, que han existido desde siempre. Ahora mismo, con lo digital, pues se han popularizado y se han impulsado. Entonces, ¿cómo llegamos a este libro? Llegamos porque previamente hemos venido preguntándonos, bueno, en las redes sociales, ¿quiénes son las personas que tienen cierta capacidad de liderazgo? No llamémosle influencers porque no les gusta a nuestros docentes que tienen, digamos, reconocimiento y prestigio que le llamen influencers, pero sí es cierto que son personas que tienen cierto prestigio y que tienen capacidad de crear opinión. En este caso, los que nosotros hemos entrevistado y con los que hemos trabajado, opinión profesional, ¿verdad? Porque también hay mucha opinión sesgada y hay muchas noticias falsas que no son las que nos interesan. Junto con eso también hemos intentado establecer redes no solamente nacionales, sino internacionales. Por eso en el libro aportan capítulos investigadores de talla internacional, porque no hemos querido mirar solamente cómo están las redes sociales en España, sino también qué podemos aprender de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo. Por eso hay otros capítulos de otros investigadores. Pero en definitiva, respondiendo a lo que tú, de manera más concreta a lo que tú me decías, llegamos al libro a través de una secuencia de hitos
que nos han ido creando conocimiento que hemos ido distribuyendo a través de diferentes artículos y que ahora pues se consolida pues en un libro. Sí. Y después de la experiencia de los 2 proyectos de investigación, la escritura del libro, ¿cuáles piensas que son las principales ventajas y las principales desventajas en el uso de redes sociales en el desarrollo profesional docente? Bueno, el desarrollo profesional docente, en el desarrollo profesional docente han existido de manera, bueno, desde siempre estas 3 formas de formarse. La que se llama formación formal, es decir, a través de cursos, de seminarios, de talleres muy organizados. La formación no formal, que tiene que ver con actividades que los profesores han venido desarrollando desde siempre, de reuniones, de trabajo en proyectos, de seminarios permanentes, lo que antes en los años 70 y 80 se llamaron los movimientos de renovación pedagógica, muy de abajo arriba, muy horizontales. Y por otra parte está esa que se llama aprendizaje informal, aquello que aprendemos, bueno, pues sin darnos cuenta o sin tenerlo planificado. Bueno, lo que han venido las redes sociales es a dar un salto y a poder, digamos que vigorizar más la formación no formal y lo informal. La parte formal, es decir, lo que las instituciones de formación, básicamente pueden ser los centros de profesores, en Cataluña, pues los ICES o universidades venían haciendo, pero junto con eso que se venía haciendo, ahora el profesorado tiene oportunidad de formarse en otros espacios. Esos otros espacios han crecido mucho, de tal manera que si tenemos que decir, ahora mismo, ¿qué prima más? ¿Lo formal o lo no formal e informal? Pues yo creo que estamos casi equilibrándonos y con tendencia a que lo formal cada vez vaya menos y lo no formal e informal crezca. Uh-huh. Ya has mencionado un poco sobre esto, pero por si quieres profundizar más, ¿cómo se pueden comparar las redes sociales con las modalidades de formación tradicionales en términos también de impacto y de alcance? Sí, bueno, no debemos de pensar que por una parte está la iniciativa institucional, lo que tradicionalmente ha venido funcionando y funcionando bien, ¿eh? No quiero que se entienda porque a veces utilizamos el término tradicional de manera peyorativa y para nada es así. Lo tradicional está bien porque se ha mantenido, es decir, las instituciones que están funcionando para ofrecer formación a los docentes son buenas y siguen funcionando y reconocidas desde al final de los años 80, cuando se crearon los CEPs y después también pues otras denominaciones, ¿no? Dependiendo de cada comunidad autónoma, sí tuvo un nombre, pero bueno, desde entonces para acá se creó en España un sistema, una red de formación de docentes descentralizada, muy vinculada al territorio, y al margen de las universidades, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, hay que reconocer que los mismos centros de profesores, centros de profesores ICES o similares, siempre que hable de centro de profesores me puedo referir a cualquiera de esas CEFIRES, todas esas denominaciones. Ellos mismos han incorporado también las redes sociales como parte de su oferta formativa, es decir, no solamente es que hayan crecido las redes sociales al margen de la formación institucional, sino que tú vas a una página de un centro de profesorado y te encuentras pues con su dirección de X, o anteriormente Twitter, de Instagram, en donde van dando información. Ahora bien, lo que sí ha ocurrido con las redes sociales es que han dado voz a muchos docentes, profesoras y profesores muy buenos, pero que los conocían su entorno próximo, digámoslo, poder conocer su centro docente o el centro de profesorado, pero no, su buen hacer, su conocimiento acumulado, su expertise, digamos que se limitaba geográficamente. Lo que han permitido las redes sociales es que estos docentes que han digamos que, dedicado tiempo a ser muy buenos profesionales y con vocación de compartir ese conocimiento, bueno, pues han tenido el canal para dar ese salto. Y eso es lo importante de las redes sociales, es decir, que nos ha permitido que profesores y profesoras en distintas zonas del país
que a lo mejor están viviendo en un pueblo pequeño y enseñando en ese pueblo pequeño, pues son conocidos y, lo importante, reconocidos por muchos otros profesores y profesoras de otras partes de España. Esto es lo interesante. Esto está dando lo que llamamos un nuevo profesionalismo. Es decir, esa forma de ser profesional de la enseñanza, en la cual alguien no solamente se dedica al día a día a ser buen docente en el aula, sino también asume un cierto rol de, no formador, porque no se identifican como formadores, pero sí como personas con capacidad para crear opinión, para movilizar. En ese sentido, las redes sociales digitales han dado ese trampolín a esos docentes para, pues bueno, tener más visibilidad, sin que esa visibilidad vaya vinculada a aspectos, como en otros países se está pasando, aspectos monetarios. Por ejemplo, en Estados Unidos, en Inglaterra, hay una página, Teachers Pay Teachers, es decir, profesores que pagan a otros profesores por los contenidos, por los materiales digitales que producen. No es ese el sentido, no es el sentido económico de conseguir dinero para nada. Es simplemente el ser profesionales y entender que como han acumulado conocimiento, les gusta compartirlo. Ese es el elemento añadido que han tenido las redes sociales digitales. Sí. Es muy interesante lo que comentas de estas posibilidades que abre para ser conocidos y reconocidos, su práctica, el trabajo que hacen, más allá de su entorno inmediato a través de las redes. Y en este sentido, ¿qué papel juegan estos, bueno, diré influencers educativos por ponerles un nombre, pero entiendo lo que decías de que a lo mejor no se sienten muy, muy cómodos y cómodas con esta etiqueta, pero ¿cuál sería el papel que juegan en algunas plataformas, como puede ser Instagram, por ejemplo, para la educación primaria? Sí, bueno, como decía, esto de no le llamemos influencer, no es porque sí. Nosotros a través de estudios previos que publicamos, encontramos hasta 64 profesionales con alto nivel de impacto. A partir de ahí hicimos estudios de análisis de redes sociales y llegamos a entrevistar a 18. Bueno, y hay un artículo publicado en Campos Virtuales que se titula así: No me llames influencer. ¿Por qué? Porque de nuevo un poco va en lo que comentaba anteriormente. En las entrevistas que les hicimos, intentábamos pues saber cómo habían llegado hasta aquí, de dónde vienes, qué es lo que te ha impulsado. Nos encontramos con que la mayoría pertenecen a una generación en torno entre los 40, 50 y algunos un poquito más. Es decir, profesoras y profesores que han llegado a lo digital, pero con una trayectoria previa en lo no digital, una trayectoria muy vinculada a, yo llamaba antes los movimientos de renovación pedagógica, pero en definitiva a una idea de ser docente que intenta mejorar la profesión desde abajo, diseñando proyectos, diseñando programas, creando comunidades. Entonces, ¿qué es lo que les caracteriza? Pues, bueno, les caracteriza digamos que no son nativos digitales porque han nacido antes de la era digital o casi, y por supuesto han nacido mucho antes de la irrupción de Internet, la mayoría. Les caracteriza esa idea de compartir, esa idea de que no buscan el prestigio por la fama, no participan y ponen en comunidad sus materiales, sus conocimientos porque quieran ser famosos, porque no es ese el asunto, sino porque quieren ayudar. Además, también nosotros les hemos definido como artesanos digitales. Es decir, son personas que, al igual que el artesano, pues crea sus propios materiales, crea sus recursos, tiene sus propias herramientas, pero estas herramientas y estos recursos que crea lo comparte con muchos otros. Por supuesto que pesa en su trabajo el compromiso profesional, en algún momento también ideológico, faltaría más. Pero no es el discurso ideológico lo que les caracteriza, al menos en lo que comparten en las redes,
la mayoría de ellos. Entonces, digamos que es un compromiso muy profesional, muy de mejora de la calidad de la enseñanza, y esto es generalizable tanto a infantil como a primaria como a secundaria. ¿Qué les lleva no solo a los influencers, a los profesores que siguen y profesoras que siguen a estos docentes? Hemos visto que sobre todo tiene que ver con el encontrar recursos, el encontrar materiales. Por ahí se empieza, se va siguiendo a las personas que van ofreciendo materiales y contenidos. Por ejemplo, ahora algunos ya de las redes sociales que empezaron con todo el tema de las competencias digitales, creación de materiales y allí el uso de las diferentes herramientas, algunos han ido derivando a pues esto último que ha aparecido en los últimos 3 años sobre la inteligencia artificial aplicada a la educación. Por ejemplo, uno de estas personas influyentes, Ramón Besonias, ha abierto un canal en Telegram especialmente relacionado con inteligencia artificial, que recomiendo a cualquiera que esté escuchando, y en donde pues hace lo mismo que hacía en sus redes sociales, es decir, aportar ideas, aportar formas fáciles de usar la inteligencia artificial. En definitiva, ¿qué tenemos? Tenemos ese ejemplo que se está produciendo a nivel mundial en donde de alguna forma hay una pérdida, digamos que aparecen nuevos gestores o nuevos protagonistas de opciones de aprendizaje. Si antes las opciones de aprendizaje estaban vinculadas en las universidades o en los centros de formación de profesorado, ahora está mucho más abierto. Lo mismo que apareció los MOOCs, los cursos masivos online en línea, para dar formación a muchas personas, bueno, pues se está haciendo todo como mucho más horizontal, mucho más abierto, y eso es bueno, pero también puede tener sus riesgos. No quiero yo ser totalmente a favor de algo, un apasionado de las redes sociales, que lo soy, pero también hay que reconocer que algún riesgo puede haber, sobre todo cuando hay malas prácticas en el uso de las redes sociales. Docentes, por ejemplo, como hemos visto en algún diario, que en TikTok pues hacen grabaciones de sus alumnos y sin ningún tipo de pudor a la hora de defender la privacidad que los niños tienen. Es decir, que hay también riesgos. Claro, sí, los temas éticos también son complejos, son todo un tema en el uso de redes sociales, y hablaremos también más adelante sobre ello y sobre el tema de, por ejemplo, los bulos. Ahora, para terminar este episodio, la última pregunta es: ¿de qué forma los profesores en formación usan las redes sociales para mejorar su práctica docente? Aunque has ido ya comentando cosas en este sentido, pero por concluir un poco, si quieres. Sí, ahí hemos publicado recientemente un artículo que se llama Conectados fuera, desconectados dentro. ¿Por qué? Porque hemos hecho un estudio con profesorado universitario, incluyendo también el profesorado que forma a los nuevos profesores, y nos damos cuenta que el uso de las redes sociales como parte de la metodología está muy poco utilizada en general en el profesorado, y en el caso concreto del profesorado que forma a nuevos profesores, pues también es muy limitado. Por tanto, ¿quiere decir eso que los profesores en formación no usen las redes sociales para su formación o para su trabajo? Pues sí, las utilizan. Hemos hecho también otro estudio sobre los profesores que se están formando, tanto en infantil y primaria, en la Facultad de Educación, como en el MAES, el Máster de Secundaria, y vemos que sí, que las utilizan a menudo. Pero ante la pregunta de ¿la utilizas porque tus profesores han creado actividades de aprendizaje, intencionadamente han planteado que el uso de las redes sociales debe ser un contenido de la formación? No es así. No es así. La utilizan porque, como las utilizan a menudo para otras actividades sociales, también las están usando como parte de lo que se llama su aprendizaje autorregulado, es decir, para preparar exámenes, para preparar materiales,
en definitiva, como un elemento, un recurso más que tienen a la mano para intercambiar información y para compartir. Siguen algunos influencers de los que estábamos llamando anteriormente, pero vemos que el uso que tienen es relativamente limitado. Sobre todo, yo creo que es porque no hacemos el esfuerzo en la formación inicial de entender que las redes sociales deben ser un contenido más. Esos docentes, los cuales escuchamos, hace poco me decía una profesora, ¿qué hago para evitar que estén en el aula mirando el WhatsApp o mirando el Instagram o el TikTok? Bueno, pues lo que tendremos que hacer no es prohibir qué, sino intentar que el uso de esos recursos pues sea dirigido, es decir, vamos a buscar personas a las cuales podemos seguir, es decir, vamos a buscar actividades, vamos a plantear actividades en las cuales encontremos personas a seguir, busquemos, analicemos esos materiales, analicemos los materiales que producen, en definitiva, que se incorporen como parte de la formación inicial, porque si no la incorporamos, tendremos el problema que se verá en otros podcasts de, en fin, no sabemos las reglas del juego que las redes sociales tienen y eso tiene ciertas consecuencias. Tanto los bulos, las fake news, hace poco ha salido un libro que identifica hasta 50 educafake, le llaman, ¿no? Y son bulos propiciados por las redes sociales que los profesores de información tienen que reconocer como falsedades. Y por otra parte, lo que es el comportamiento ético que como docente tenemos que tener. Saber que Internet tiene memoria. Es decir, que la diferenciación entre lo personal y lo profesional hay que aprenderlo incluso cuando no se es profesional todavía, es decir, cuando se es estudiante, porque si empiezas a enviar en tu propia cuenta mensajes que no sean muy aceptables a futuro, pues puede que la percepción que tu empleador, bien sea público o privado, tenga de ti, pues será compleja. ¿Bien? Vale, muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Nos vemos en siguientes episodios. Encantada, Paula, por abrirme esta ventana y que podamos pues dialogar sobre este aspecto tan interesante que nos tiene ocupados y que es fundamental para que tanto los que están formando a las nuevas generaciones como las propias nuevas generaciones, los chicos y chicas, entiendan que no es un instrumento más, sino que hay que aprenderlo y hay que manejarlo y hay que utilizarlo pues con la suficiente cautela, pero también sabiduría como para que nos ayude a ser mejores personas.